Bendigo a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Después de la cruz en el capítulo 20 del libro de Juan. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el recordatorio, Padre, de lo que has hecho por nosotros. Y asimismo, Padre, te pedimos que podamos mantener esto vigente en nuestra vida diaria. Cuando venga el desánimo, el desaliento, Señor, recordando, Padre, que fuiste molido por nuestras rebeliones, Señor, y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Tus llagas fueron las que nos sanan, son las que nos sanan, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender el valor de tus acciones. En el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, capítulo 20 nos muestra lo que son apariciones a los discípulos en la tumba, en el aposento y en el lago. Así que podríamos decir aquí, ¿verdad? A un hombre en una aplicación, a un hombre se le preguntó, ¿cuál es su ocupación? A lo cual respondió, yo soy un cristiano. Y le dice, no, usted no entiende. Continúa el interrogador, quiero decir, ¿cuál es su línea de trabajo? Y él responde, pues yo soy cristiano. Dice, no, yo estoy tratando de saber qué usted hace para vivir. Bueno, yo vendo seguros para pagar las cuentas, pero mi vocación permanente de las 24 horas al día es ser un cristiano. El capítulo 21 de Pedro el capítulo 21, perdón, de Juan, vemos que Pedro, él pescaba para pagar cuentas, aprendió que su vocación de todo el tiempo era ser un cristiano, un discípulo, un pastor del rebaño. Observando los instrumentos que Pedro utilizaba en su oficio, lo que era el bote, la red y el pescar, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esta penetrante pregunta fue hecha 3 veces, como dice el capítulo 21 del 15 al 17. Como diciendo, cristiano, ¿para quién trabajas? ¿Estás seguro? Una vez que este asunto está establecido en tu mente, no tendrás problema con el mandamiento. Apacienta mis ovejas. La obra de Dios hecha a su manera y para su gloria nunca caerá de lo que es la provisión a sí mismo, hermanos, de Dios. Podemos ver, sí, entonces en el capítulo 20, que otras mujeres fueron a la tumba junto con María Magdalena. Otros evangelios dan sus nombres. De igual manera, no se quitó la piedra de la entrada de la tumba para permitir que Jesús saliera. Pudo hacerlo con facilidad sin que la movieran. Hay que entender esto, sino que se puso a un lado para que estas mujeres pudieran entrar sin problemas. Las personas que oyen hablar de la resurrección por primera vez necesitan tiempo para comprender esta maravillosa historia. Como el caso de María y los discípulos, pudieran pasar por 4 etapas de fe. Al principio pueden pensar que todo es una fabricación imposible de creer, como dice el capítulo 20, versículo 2. O como Pedro puede que analicen los hechos y aún así permanezcan perplejos en cuanto a lo sucedido, como dice el capítulo 20, versículo 6. Solo cuando tienen un encuentro personal con Jesús pueden aceptar la realidad de la resurrección, como dice el capítulo 20, versículo 16. Luego, al encomendarse a Él y dedicarle sus vidas para servirle, empiezan a comprender la realidad de su presencia en ellos. Capítulo 20, versículo 7, vemos que la mortaja quedó como si el cuerpo lo hubiera atravesado. El sudario con la forma de la cabeza estaba enrollado aparte y la piedra del sepulcro estaba quitada y encontraba una buena distancia de los lienzos que habían vuelto el cuerpo del Señor. No era posible robar el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos como si estuvieran todavía envolviéndolo. Como prueba mayor, hermanos, de que los discípulos no intentaron esta historia, vemos que Pedro y Juan se sorprendieron de que Jesús no estuviera en la tumba. Cuando Juan vio los lienzos que parecían un capullo vacío del cual Jesús emergió, creyó que el Señor había resucitado. No fue sino hasta que vieron la tumba vacía que recordaron las escrituras y lo que había dicho a sí mismo Jesús. La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. ¿Por qué? Mano simple, porque tal y como lo dijo, se levantó de la muerte. Por lo tanto, podemos tener la seguridad que se cumplirá todo lo que prometió, todo lo que él dijo también, porque la resurrección corporal de Jesús muestra
que el Cristo viviente no es un falso profeta ni un impostor. Él es el soberano del reino eterno de Dios. También número 3, podemos estar seguros de nuestra resurrección porque Él resucitó. La muerte no es final, hay una vida futura. Y el poder divino también que devolvió a la vida a Jesús está ahora al alcance para dar vida a nuestra muerte espiritual. También el hecho de que la resurrección es la base del testimonio de la iglesia, asimismo también hacia el mundo. María no quería perder a Jesús otra vez y aún no había entendido la resurrección. Tal vez pensó que se trataba de su segunda venida, el capítulo 14, versículo 3. Al principio María no reconoció a Jesús. El dolor la tenía ciega. Nunca lo reconoció por, porque no lo esperaba. Luego él la llamó por su nombre y de inmediato lo reconoció. María no tuvo un encuentro con Jesús resucitado hasta que descubrió la tumba vacía. Reaccionó con alegría y obediencia, dando la noticia a sí mismo a los discípulos. Jesús otra vez se identifica con su Padre, declaró a sus discípulos con qué autoridad llevaban a cabo su obra y encomendó también entonces, hermanos, la tarea de los discípulos para que difundieran las buenas nuevas, reconociendo, ¿verdad?, que en toda tarea que ellos hicieran su autoridad venía de Dios y también que Jesús nos ha mostrado con palabras y hechos cómo llevar a cabo la tarea de lo que se nos ha encomendado. Esto puede haber sido una experiencia especial de los discípulos con el Espíritu Santo y quizás un adelanto de todos los creyentes experimentarían desde el Pentecostés en Hechos capítulo 2 y por siempre. Capítulo 20-22 también nos muestra el soplo de Dios, da vida. Dios creó al hombre, pero éste no tuvo vida hasta que él sopló aliento en su ser, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7, ya que el primer soplo hizo que el hombre fuera diferente a los demás seres creados. Juan 20-23, Jesús detalla la misión de los discípulos, que era predicar las buenas nuevas de Jesús, de modo que los pecados que de la gente pudieran perdonarse. Capítulo 20-24-29, Tomás quería la presencia física de Jesús, pero el plan de Dios es más sabio. Él no lo limita a un solo cuerpo físico, sino que quiere estar con usted siempre. Así que aunque Él esté con usted en la persona del Espíritu Santo, también puede hablarle y hallar las palabras de Él en la palabra de Dios, en las Escrituras. Jesús no fue duro con Tomás a pesar de sus dudas, a pesar de su escepticismo. Tomás seguía siendo fiel a los hermanos en la fe y a Jesús mismo. Algunas veces necesitan dudar antes de creer. Si la duda motiva preguntas y estas provocan respuestas y si aceptan las respuestas, hermanos, la duda entonces ha cumplido una labor positiva. Capítulo 20-27, el cuerpo resucitado de Jesús fue una clase única de cuerpo físico. No era del mismo tipo de carne y sangre que Lázaro tuvo cuando volvió a la vida. Algunas personas piensan que creerían en Jesús si vieran un milagro o una señal categórica. Pero Jesús dice que son dichosos los que creen sin ver. Tenemos todas las pruebas que necesitamos en las palabras que son compartidas así mismo en la Biblia, también los testimonios de los creyentes. Y para comprender, hermanos, la vida y la misión de Jesús con mayor amplitud, todo lo que tenemos que hacer es estudiar los evangelios. Y al estudiarlos vamos a poder entender, captar, procesar y ver cómo de la misma manera que Dios obró en sus vidas, puede obrar también en nuestras vidas. De la misma manera que ellos tenían una función en Cristo, nosotros tenemos una función en Cristo también. Ellos tienen que predicar el evangelio, nosotros tenemos que hacer también lo mismo. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra y por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder continuar en esta jornada bíblica. Pedimos, Padre, Señor, que nos ayudes y que cuando tengamos, Señor, estas citas, Señor, divinas que permites en nuestras vidas encontrarnos con estas personas que están en necesidad tuya, que podamos, Señor, compartir tu palabra, dar un tratado, cultivar una palabra de restauración o de esperanza. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por siempre estar con nosotros. Guíanos y que podamos ser así mismo luz en medio de las tinieblas y esperanza donde no la hay a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.